¿Cuándo fue la última vez que te confesaste? Y si es que te has confesado. No, jamás. Además, yo, puesto a, puesto a confesiones religiosas, a mí me tocaría otro gremio, digamos, si se puede decir así, que es el gremio original de la tradición judeo-cristiana, que sería la tradición judía, que tiene su propio, bueno, es donde la tradición cristiana, de donde surge, así que una cosa se continúa en la otra, pero yo no tengo ninguna práctica religiosa, ninguna en absoluto. Aunque ahí tienes la bandera del Boca, ¿no? Que eres buen hincha del Eso, Boca. Esta es una religión. en eso sí creo. Y si efectivamente en una esfera de mi vida, algo del orden, no diré religioso, pero de pensamiento mágico, por ejemplo, me permito, sí es en el ámbito del fútbol. ¿Tienes alguna cábala dedicada al Boca? No, convoca un montón desde por dónde entro a la cancha, si voy a un lado, si voy al otro, lo que hago, lo que no hago, con qué camiseta voy. Me compré una preciosa, la última, la titular, la llevé una vez, empató un partido que había que ganar y quedó cancelada. Entonces no te tengo ni que preguntar si Messi o Maradona. ¿Para qué? Maradona, Obviamos la pregunta, ¿no? Maradona sin un instante de vacilación. Tengo mis argumentos, no es solamente una cuestión de adhesión personal, aunque también me afecta y mi adhesión personal va por ahí, pero tengo también mis argumentos. Pero no, ¿Cuáles, sí, como cuáles son tus 5 argumentos? A ver, ya que estamos en esto. en favor de Maradona, uno específicamente futbolístico, otro en cuanto a la idolatría. En cuanto a la idolatría, las idolatrías se activan no solamente por cuestiones de rendimiento deportivo, aunque el rendimiento deportivo sea la base, sino con un aspecto, una variable fundamental también para las idolatrías populares, que es el carisma. El carisma es muy importante, por supuesto, que alguien sin mayores méritos o sin mayores logros deportivos no va a suplantar eso con el carisma, pero en niveles tan superlativamente altos como los de Messi y Maradona, sin dudas el carisma hace una diferencia a la hora de indagar en los rituales populares de idolatría, de pasión. Y Messi, que es un jugador tan extraordinario, es visualmente de lo más insulso que se pueda uno imaginar, mientras que Maradona, incluso con sus mutaciones, porque Maradona ha ido cambiando de aspecto de una manera especialmente marcada, y en sus declives, y en sus caídas, y en sus deterioros, conserva, mantiene, no diré que intacto, pero mantiene, y creo no exagerar, algo del orden de la irradiación de un aura, si me permitís exagerar un poco a lo Benjamin, mantiene una irradiación. Hay un punto en el que la novela se toca con el fútbol, no es gratuito, ¿no? O sea, algo sucede el día que inicia el Mundial del 78, ¿no? Que es el día en el que, sin hacer spoiler de la novela, se toca tangencialmente un mundial que también fue muy controvertido en términos de la dictadura con Argentina, ¿no? De la dictadura en Argentina. Sí, igual para mí, para hablar de fútbol, no preciso ninguna motivación que no sea el fútbol mismo, ni pensé por qué hablábamos de fútbol. Sí, Hablamos de fútbol porque es el tema más interesante del mundo. exacto. Para mí no hay que justificarlo. Mirá, llamativamente, al escribir en relación con el fútbol, o sea, si ahora pasamos al terreno de la literatura, yo no hago una transposición directa de mi subjetividad en lo que yo escribo. Las marcas estarán, pero quiero decir, la perspectiva que trato de construir en cualquiera de las ficciones que escribo, el punto de vista que defino o el narrador que construyo, tienden a no coincidir conmigo mismo. Me atrae mucho más la narración y la posibilidad de una lectura. Uno nunca sabe cómo van a ser las lecturas. Además son múltiples, uno no sabe qué va a pasar con cada lector y eso es lo maravilloso de la literatura. Pero uno sí puede proponer un pacto de lectura. En la novela puede haber una mirada más crítica al fútbol o una distancia respecto al fútbol. Yo mismo no tengo, que yo mismo no podría tener.
o se inventa un punto de vista distante y crítico, una mirada exterior que no es la mía. Y en el 77, cuando fue el atentado este atentado que cuentas en la novela, ¿qué hacías? ¿Lo recordabas? ¿Cómo lo recordabas? No, no. A mí me interesa muchísimo esa cuestión, no solo a título personal, aunque también a título personal, cómo funcionan las memorias y los olvidos. O mejor dicho, cómo funciona el olvido al interior del dispositivo de la memoria. No estoy hablando del olvido, digamos, la apelación al olvido para contrarrestar la memoria, como ocurrió también en los años 90 en la Argentina, que el presidente era Carlos Menem, de River, y que impulsó políticas de impunidad para los represores de la dictadura y una fuerte campaña de olvido, activamente. No estoy pensando en eso, estoy pensando en el tipo de olvido que toda memoria necesita y tratar de ver por qué al interior de una memoria del atentado del 77 hay algo que me ha llamado la atención a partir de la aparición de la novela, que es que mucha gente no lo recordaba. Y de un modo para mí significativo, aunque no podría discernir exactamente qué es lo que se juega ahí. Mucha gente, incluso mayor que yo, o sea, gente que era adulta cuando eso ocurrió, me dice, no recordaba ese atentado. Digamos, entre la memoria y el olvido también hay algo que a mí me interpela mucho, pero porque es como yo lo viví, que son los recuerdos de la infancia. Cuando uno no tiene las coordenadas, digamos, ideológicas y madurativas para entender del todo lo que está pasando. Pero sí ciertas señales se te marcan muchísimo. La verdad de la vivencia de la dictadura, que es una especie de lo que se llamó después cultura del miedo. ¿No? Que el miedo, no ya como en lo que podía ser la definición nítida para quien tuviera conciencia política, para quien tuviera una posición de militancia, para quien pudiese, digamos, analizar con claridad lo que estaba pasando en el país. Ninguna de esas características correspondían a mí. Pero sí la idea de la atmósfera del miedo, que es al mismo tiempo abstracta y absolutamente concreta, como el aire que uno respira, como el coronavirus. Entendí retrospectivamente, terminada la dictadura, enterado de lo que pasó, revisando mis experiencias de infancia, me di cuenta que estaban muy marcadas por estas características. El miedo que flota en el aire. En la novela, de las tres partes tienen una estructura diferente, y en las tres partes está la memoria. Quizá la memoria más clara es la primera, es donde se nota recuerdos más nítidos de cómo era Videla. En la última, obviamente, la mujer ya es mayor, está en un hospital, tiene 90 años, pero es como conforme nos hacemos adultos, que así funciona la memoria, y la narración está así, ¿no? En el ir y venir, muy barroca, muy me acuerdo, no me acuerdo. Es como la primera parte está ligada en gran medida a la introspección, en el sentido de exactamente la esfera de la intimidad, y la apertura de la esfera de la intimidad a la confesión, que es ese juego por el cual algo es íntimo y al mismo tiempo queda expuesto, es secreto y al mismo tiempo se declara, pero se juega entre la intimidad del personaje y lo que cuenta en la confesión y lo que el cura le dice, pero es más que nada, digamos, una primera parte ligada al deseo y a la intimidad. Solo que ese deseo que transcurre en la intimidad tiene como objeto a Videla, a un Videla adolescente, pero a Videla. Entonces, de algún modo, esa primera parte está jugada con el registro, procuré que lo fuera, el registro narrativo de la intimidad, pero en fricción con un objeto que no puede no tener una carga política, aunque no se juegue nada de lo político. Y efectivamente está lo que decís, porque tiene la forma del recuerdo, dado que ese personaje narra desde la vejez y estamos viendo sus historias de adolescencia o de pasaje de la niñez a la adolescencia. Y yo traté de aprovechar mucho eso, digamos, incluso decidí que la narración siguiera ese movimiento, precisamente para lo que vos mencionás, que es también lo que yo comentaba, que está en mis intereses, que es poner a jugar memoria y olvido, no enfrentándolas,
digamos, ¿no? No, el olvido no está ahí para contrarrestar a la memoria, sino para hacer posible un tipo de memoria. O sea, de la memoria está también la posibilidad de que el personaje confiese en la última parte, o sea, le cuente al nieto algo que quizás con pleno control y con la memoria nítida preferiría no contar. Entonces, jugar también con fisuras de alguien que cuenta más de lo que quisiera, pero la base de la confesión es esa, ¿no? Entonces, entre la primera parte, donde esa chica tiene 13, 14 años, y la evocación que hace después y la confesión que hace al final de los 90, me parece que está armado en ese juego de memoria, olvido. Y donde también está presente al final, Martín, la culpa. Vos me preguntabas si yo me había confesado alguna vez y te comentaba que no, ni en un club ni en otro, ¿no? Ni en iglesia, ni en sinagoga, ni en Día del Perdón, ni nada. Pero soy campeón mundial en sentimiento de culpa. Eso, claro, soy judío, estoy entrenado para el remordimiento. Estoy fuertemente entrenado para el remordimiento, que a la vez es un dispositivo que me interesa enormemente, porque se juega también en esto, ¿no? Porque uno piensa, digamos, entre la memoria como un acto de voluntad, me pongo a recordar, la memoria en un carácter, digamos, activo, intencional y premeditado, cuando uno hace memoria, y de hecho lo decimos así en castellano y la expresión es muy buena, hacer memoria, ¿no? Es algo que estamos haciendo. Tenemos esta idea, creo yo, la idea de que la memoria es lo que hacemos y el olvido es lo que sucede. Un poco corrernos de eso y pensar que también hacemos olvido, aunque la expresión no la tenemos, que también hacemos olvido. Y que también hay una memoria que ocurre, que transcurre, lo que en realidad en rigor se llama memoria involuntaria, que no es exactamente hacer memoria. No responde a la activación premeditada de me pongo a recordar. A mí me parece que hay algo de eso que queda fuera de la voluntad, que no responde exactamente a la voluntad o que dirige la voluntad, que se puede superponer con la culpa, porque es la base de esa gran invención judeo-cristiana de la confesión, que es voluntaria. En ese sentido, la culpa es algo muy terrible, claro, pero es también de una eficacia absoluta, porque consigue, digamos, bueno, lo sabemos por lo que dice Michel Foucault en la historia de la sexualidad. Consigue hacernos decir, consigue hacernos hablar de nuestra sexualidad. Participo muy activamente con mucho tesón de esa variante, no diré de la confesión, pero de esa variante de la intimidad revelada, que es el psicoanálisis. Por lo tanto, estoy viendo ahí por qué la culpa. Habría después que ver, ¿no? Culpa. El personaje de la novela ha hecho algo terrible, ¿no? Entonces hay un grado de culpa. Frente a una figura como Videla, el dictador, que ha hecho las cosas más terribles que se puedan concebir, sin sentir mayormente culpa. Me parece que en la novela también está ese juego, por eso en la novela Videla es un objeto más que, digamos, no es una novela sobre Videla, ni sobre el dictador. Videla es el objeto de una mirada fascinada, no es su subjetividad la que está puesta en juego ahí, pero porque me parecía, o me parece también, digamos, frente al personaje que yo invento, que sí es objeto de remordimientos, Videla llegó a decir que respecto de la desaparición forzada de personas, que es una de las instrumentaciones más atroces que hayan ocurrido en la historia argentina, en algún momento dijo que sentía una leve molestia, creo que fue esta la expresión que usó, ligera molestia. Eso fue lo más que le concedió al remordimiento. También la falta de remordimiento me intriga. En mi caso personal, el problema es que tiendo a poner en el lenguaje de la culpa, en sus variantes, casi todo lo que me pasa.